Es que vino de lejos, ¿y qué importa? Entonces tú te vas a someter. Dios se tiene que someter al tiempo y a lo inesperado de ese familiar que llegó. Más bien ellos tienen que respetar. Hay algunos de ustedes que les dice a su familia: ay, sí, tú te vas todo el día a la iglesia y ya nos descuidas. ¿Y qué? ¿Qué te importa? Pues sí, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo le voy a decir? Ay, hermano, ¿cómo lo voy a dejar? Eso es grosería. Entonces queda bien con el hombre, y quedarás bien con el hombre, y quedarás mal con Dios, hermano. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Es que es el único día. Entonces si tanto quieren verte tus hijos, si tanto quieren verte tus padres, si tanto quiere verte tu amigo, si tanto quiero verte, entonces que venga otro día, que no sea el domingo o después del culto. ¿O por qué no te lo traes? Ay, no, ¿cómo? Él no es cristiano, él es católico de hueso colorado. Entonces tú sí le puedes faltar a tu Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que someternos a lo que el mundo nos marca? Es que se ofende. Mucho tiempo han ofendido a Dios. Por lo menos que se ofendan bien. ¿Sí o no? Ya me enojé. Sigamos. Entonces los lazos familiares son los que a veces nos unen. Pastor, es que tuve que ir y hacer tal cual cosa. Me postré ante un ídolo porque el esposo que tengo no es converso, y entonces me dijo que lo acompañara a la misa y que comiera la hostia y esto. El que no aborrece, el que ama menos, el que no ama menos a su familia, a su esposo, a su esposa, para quedar bien, no es digno de él. Es que tuve que acceder a tomarme la copita, la cerveza, el cigarro. El día viernes, saliendo de aquí, mi esposa y yo nos fuimos a cenar. Y estábamos en un restaurante. Y mientras estábamos cenando, escuchamos una discusión en la mesa de al lado. Y era un hermano que casi me quito el saco y lo defiendo. Era un hermano que eran familia. Se oía que eran familia, los 4 hermanos. Y 3 de ellos eran inconversos. Uno era un católico que estaba bien documentado y le estaba reclamando al hermano, al cristiano, pues toda su creencia. Y el cristiano decía: no, pero mira que así. El hombre católico decía: no, pero tú estás mal. Y ya casi le digo a mi esposa: déjame ir a defenderlo. Total, terminamos, estábamos ahí platicando mi esposa y hoy ellos seguían discutiendo. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a forzarlo sus hermanos y le dice: vamos, échate una copa. No, dice el hermano: no, yo ya soy hermano. No seas santurrón, échate una copa. No, ¿cómo crees? Y los 3 empiezan: échate una no es ninguna, ándale, échate. Y el hermano: no, ¿cómo crees? Sí, mesera, venga. Y le dice: tráigale una yarda. Nada más una. Y ya dice el hermano: bueno, está bien, me la echo. Se la acaba. Échate otra, échate otra. Sí, échate otra. No, ¿cómo crees? No, échate otra, ándale. Mesera, tráigale otra. Y ahí estaba el hermano. Esto es un claro ejemplo de una persona que ante la presión del mundo cede. Ahora le dije a mi esposa: yo ya no me voy a ir contra los 3 impíos, me voy a ir con ese. Ante la presión por quedar bien con su familia, accedió y quedó mal con su Dios. ¿Qué vas a hacer tú cuando te estén presionando y te digan: niega a tu Dios, no vayas a la iglesia, te crees muy santa, deja de leer la Biblia, deja de orar? Algunos de ustedes acceden a lo que ellos dicen. ¿Por qué? A Daniel no le dio pena orar. Al contrario, abrió las ventanas cuando el rey Nabucodonosor dijo: nadie va a orar a otro Dios más que a mi Dios, a mi gran ídolo. Entonces Daniel abrió las ventanas y empezó a orar, y todos lo miraban. ¿Por qué? A la gente católica no le da pena, hermano, ir con su rosario a misa. Y va muy temprano y son más madrugadores que usted y que yo. 8 de la mañana ya están ahí en punto. Entonces, lazos familiares
es lo que un obstáculo. La esposa, los padres. Segundo, los proyectos personales. Los proyectos personales. Lucas capítulo 9 verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entonces, proyectos personales. La Biblia cuando nos describe que Jesús le pide a sus discípulos que se nieguen a sí mismos y que tomen su cruz, era algo tremendo, hermano. Porque la cruz, cuando nosotros oímos de la cruz, nosotros pensamos que es salvación. No, la cruz en el tiempo de Jesús no es salvación. La cruz en el tiempo de Jesús era muerte. Cuando escuchan los discípulos que está predicando el maestro y que dice: niéguense a sí mismos, el que no tome su cruz. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Jesús? Porque la cruz era sinónimo de muerte. Solamente los ladrones, los malditos, la gente que estaba sentenciada moría en un madero, hermano. Moría en una cruz. Por eso Jesús, cuando les dice: el que no se niegue, el que no está dispuesto a tener en poco su vida y ir a la muerte, entonces no es digno de mí. La pregunta es: ¿estás listo para ir a la muerte? A que te crucifiquen en el trabajo, a que pierdas el trabajo, a que pierdas los lazos familiares, a que pierdas las relaciones a causa de Cristo. Hay algunos que tal vez hacen negociaciones y como no quieren quedar mal con el que está negociando, acceden a todo. Pero conozco gente que le ha dicho: yo no le entro a ese negocio sucio, yo no accedo a lo que tú me dices. Entonces rompemos el negocio. Lo rompemos porque yo antes estoy para agradar a mi Dios. Sabes, cuando tú haces esa honra, cuando tú honras a Dios de esa forma, Dios te honra y te bendice, hermano. Dios te honra y te bendice, porque primeramente estás agradándolo a Él. Entonces nosotros debemos aprender a morir a nuestros proyectos personales. Los proyectos que nosotros hemos tenido. A veces los proyectos que nosotros hacemos son proyectos personales y dejamos a Dios a un lado. Sabes, cuando llamó a Pedro, le dijo: ven, te haré pescadores de hombres. ¿Sabes qué es lo que dejó Pedro? Dejó un barco, dejó una empresa de pescado, hermano. ¿Te imaginas eso? Dejar el sustento de su familia. Pedro era casado, tenía familia, tenía hijos. Dejó la empresa, hermano, de la pescadería. La dejó. Tenía un barco, tenía redes, posiblemente tenía personas que trabajaban para él, y el negocio tal vez iba bien. Cuando se acerca al maestro y le dice: deja todo, deja empleados, deja negocio, deja barcos, deja redes y sígueme. No vemos en la palabra que Pedro le haya dicho: maestro, ¿y de qué voy a vivir? Maestro, ¿y ahora mis hijos con qué van a comer? Él lo dejó absolutamente todo. Nadie dice amén. ¿Tienes tiempo para comer? ¿Tienes tiempo para dormir? ¿Tienes tiempo, hermano, para ir a la escuela? ¿Tienes tiempo para hacer tus actividades? Pero no tienes tiempo para Él. Ni como dice la palabra: yo los llamé para que estuvieran conmigo, pero los llamé también para predicar la palabra. Ministros son todos ustedes. Ministros son todos ustedes. Y todos de nosotros, cada uno de nosotros debe de predicar el evangelio en el círculo donde se encuentra, en el lugar donde se encuentra. Para eso fuimos llamados. Si tú no estás cerca de Él, y si tú no estás predicando, entonces no eres un discípulo, porque para eso te llamó. Codea al que tienes al lado y dile: te hablan a ti. Dile: no te hagas, a ti también te hablan. Última, y con esta nos vamos: los bienes materiales. Tercer obstáculo para el creyente: los bienes materiales. Mateo capítulo 6 verso 24. Mateo capítulo 6 verso 24. Aquí te voy a dar una enseñanza. Mateo capítulo 6 verso 24. Vámonos rápido. Ninguno puede servir a Dios, a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién? ¿A quién? Dígalo fuerte. ¿A quién?
Ahí la palabra riqueza se traduce en el griego como el Dios de las riquezas, el Dios de los bienes materiales, que se llama el Dios Mamón. Un hombre que era hecho de oro puro, un hombre que tenía grandes alhajas, un hombre que tenía grandes piedras preciosas. Este era el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Jesús está diciendo: nadie puede servir a Dios ni al Dios de las riquezas, porque con uno necesariamente quedará mal. Ahora, lo habla acerca como Señor. Dice, fíjese bien, que no habla a Satanás como Señor. No le habla a Satanás como Señor. ¿Quién es Señor? El Dios de las riquezas, porque el hombre así se lo ha dado, y es el Señor de las riquezas. Por eso dice: nadie puede servir a dos señores. La palabra Señor en el griego es una palabra que es kyrios o kurios, y la palabra Señor en el griego significa Dios, Señor. Mi Dios significa el que me gobierna. Por eso Jesús dice: nadie puede tener dos señores, dos gobernantes. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Hubo uno que se le acercó y le dijo: Señor, quiero seguirte, maestro, quiero seguirte. Y el discípulo le dijo, Jesús le dijo: sí, pues entonces cumple los mandamientos. Y el joven le dijo: Señor, desde mi niñez lo he hecho, desde niño he cumplido los mandamientos. Y le dijo: entonces haz esto último y con esto me sigues. ¿Y qué le pidió? Vende todo lo que tengas, todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y entonces dice la Biblia que el hombre se puso triste y se fue. Si Dios te dijera: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿lo harías? Algunos dicen: mi carro, mi casa, mi trabajo, mi dinero. Ahí estamos viendo quién es tu Señor. Ay, ay, ay. Vamos duro. ¿Estás seguro? ¿Le seguimos o no? Pastor, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. El tener no es malo. El tener es que lo malo es que te domine. Eso es lo malo. ¿Está malo desear algo, hermano? ¿Está malo desear un bien material? ¿Está malo? No, no está malo. Pero hay muchos de ustedes que no tienen la posibilidad de poderlo comprar y entonces lo sacan a crédito. Ahí está malo. Codea al que tienes al lado y te hablan a ti. Un día voy a tener aquí a los soboneros abajo buscándolo a usted. ¿Está malo tener? No, no está malo desear, no está malo tener. Pero cuando no lo tienes para poderlo adquirir y aún a la fuerza lo quieres tener y lo quieres poseer, eso es lo malo y eso se llama codicia, hermano. Eso se llama estar sujeto al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. A fuerzas lo quieres tener, a fuerzas lo quieres obtener. Eso sí está mal. Analiza tu corazón. Nadie puede servir a Dios así. No está malo desear. En su momento vendrá. En su momento Dios te suplirá. En tu momento concederá Dios las peticiones de tu corazón. En su momento. No en el momento en que te den, hermano, un dinero. No en el momento en que te den un crédito. Hay algunos de ustedes que si fuera su casa, todo lo que tienen lo deben. Diga: ay, no se siente tan duro. Es que no lo he acabado de pagar. Eso es lo malo, que en el corazón hay la codicia. El hombre le dijo: quiero servirte, pero algo le estaba impidiendo seguir a Jesús, y eso eran los bienes materiales, hermano. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice que los domingos vende más. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice: pastor, es el día donde más clientes hay. Nadie dijo ay. Pastor, es que estoy muy cansado. Ayer trabajé muy tarde y hoy pues no puedo ir a la iglesia. El Dios Mamón
que te dice: estás cansado, no puedes ir a adorar a tu Dios, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Esa fue la treta de Faraón con el pueblo de Israel: trabajo, 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 de tal forma que se sintieran tan cansados que no vinieran a adorar a su Dios. Nadie puede servir a dos amos, porque forzosamente con uno quedará mal. Y dice Timoteo capítulo 6 verso 10, primera carta: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extravió de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir? La mayoría de tus problemas, tus dolores, tus fracasos, la mayoría de tu estado de ánimo como en el que estás, es a causa de los bienes materiales, es a causa del dinero, de lo que has perdido y de lo que no has podido obtener. Se vale decir ahí. Esa es la mayoría de las veces que la gente está en derrota por esto, por dinero y porque no tienes. ¿Cuántos creen que Jehová es Jireh? ¿Qué significa Jireh? ¿Qué significa Jireh? ¿Qué significa Jehová Jireh? Con esto voy a terminar. ¿Qué significa Jehová Jireh? Fuerte, vamos, dígalo fuerte, hermano. ¿Dios qué? ¿Dios me proveerá? ¿Dios me proveerá? ¿Dios me proveerá? Den fuerte amén. ¿Dios me proveerá? La palabra Jireh no significa, escúchame bien, porque con esto te voy a acabar de rematar. La palabra Jireh no quiere decir Dios es mi proveedor. La palabra Jireh significa Dios se proveerá. Cuando Abraham sube, Dios le da la indicación que suba al monte Moriah, y que el monte Moriah significa el lugar donde Dios educa. Eso está tremendo. Tengo una prédica de eso. El lugar donde Dios educa. Dios sube a Abraham y a su hijo Isaac, lo sube al monte de la educación, al monte para aprender. Dios le dice: sube, entrégame a tu hijo, toma las cuerdas, toma la leña, toma el fuego, y entonces ata a su hijo, lo pone en la piedra del sacrificio, levanta el cuchillo, y Dios envía a un ángel y le dice: detente, no lo mates. ¿Por qué dio esa indicación? Porque Dios subió a Abraham al monte de la educación. Él sabía que si Dios le estaba pidiendo a su hijo, era porque algo le iba a enseñar Dios. Cuando Dios te pide que dejes algo, es porque Dios te va a dar algo mejor, y porque está ocupando un lugar, escúchame bien, está ocupando un lugar que no merece. Aquellos que dicen Dios quita, no, Dios no quita, Dios acomoda. Hermano, Dios me quitó mi novio. No te lo quitó, te lo acomodó. Hermano, Dios me quitó el trabajo. No, no te lo quitó, te lo acomodó, porque tú estabas poniendo en primer lugar el negocio, el trabajo, la familia, los bienes materiales. Dios te lo acomodó, y él sabía, Abraham sabía, que si lo estaba llevando al monte de la educación era porque Dios le tenía que enseñar algo. Y entonces, cuando estaba a punto de enterrarle el cuchillo, Dios lo detuvo y le dijo: momento, Señor, pero ya está todo, la leña, el fuego, el holocausto, ya está listo el altar. Y entonces fue cuando su hijo Isaac le dice: ¿y de dónde entonces vamos a sacar el cordero? Y le dice: Jehová Jireh, Jehová se proveerá. Escúcheme bien, no dijo Jehová me proveerá, Jehová se proveerá. Escúchame bien, cabezón. ¿Por qué Jireh significa Jehová se proveerá? Porque
La provisión no es para ti, la provisión es para Dios. Escúchame bien. Cuando nosotros decimos: no tengo nada, hermano, estoy sin comer, no tengo dinero, no tengo trabajo, pero Jehová me jiré, Jehová me proveerá, estás haciéndolo de una forma egoísta, mezquina, para tu propio provecho. Escúchame bien, cabezón. Ay, 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 ahí te va. Cuando nosotros decimos: Jehová jiré, Jehová me proveerá, Jehová me dará, Jehová me suplirá, ¿a quién estás hablando en primera persona? A mí, a mí, a mí. Me dará empleo, me dará comida, me dará casa, a mí. ¿Y qué de Dios? Por eso Jehová jiré no significa Dios me proveerá, sino significa Él se proveerá. Por eso Dios se proveyó y les dio un cordero y lo ofrecieron en lugar de Isaac. Pastor, estoy orando para que tenga un mejor trabajo. ¿Para qué? Para darle lo mejor a mis hijos. ¿Para qué más? Para vestirme bien. ¿Y para qué más? Para pagar mi renta. ¿Y para qué más? Y me dan una serie de cosas, pero nunca dicen: para darle a Dios lo que le corresponde. Entonces tú estás diciendo: Jehová me jiré, Jehová me proveerá a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Cuando Jehová jiré es que Él se supla. Si te da un empleo mejor, no es para que tú salgas beneficiado, sino para que Él salga beneficiado. Cuando algunos dicen: estoy orando por un auto, ¿para qué? Para transportarme, para que cuando llueva no me moje. Estás mal. Lo correcto es decirle: yo estoy pidiendo por un auto para ponerlo al servicio de Dios, para que Él se supla de mi auto, para que Él se supla de mi casa y abra una célula, para que Él se supla de mi sueldo, para que Él se supla, para que Él lo utilice. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ana, ¿sabes por qué Dios le contestó a Ana? Porque su deseo de tener un hijo no fue mezquino. Él le dijo: escúchame bien, ¿quieres que Dios te conteste? Escúchame bien, ¿quieres que Dios te conteste tus oraciones? Aquí te va. Y no te voy a decir que siembres como en enlace, te voy a dar algo que es bien efectivo. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Quieres que Dios conteste los deseos de tu corazón? Entonces investiga qué es lo que a Dios le hace falta. Codea al que está al lado y dile: no te duermas. Despiértenme a los que están dormidos. ¿Cuántos quieren que Dios responda a nuestras oraciones? Levante su mano. ¿Cuántos quieren que Dios conceda los deseos de nuestro corazón? ¿Quieres saber cómo Dios te va a contestar? Investiga lo que a Dios le hace falta. ¿Qué le hará falta a Dios? ¿Qué le hace falta? Ustedes me dirán: no, Dios no le hace falta nada. Bueno, ¿qué le hace falta en la tierra, en su obra? ¿Qué le hace falta? Una iglesia más grande. ¿Qué más le hace falta? Obreros, ¿verdad? Evangelistas, pastores, maestros. ¿Qué más? ¿Qué más le hace falta a Dios? La mies es mucha, dice, ¿no? Pocos son los obreros. ¿Qué más le hace falta a Dios? Que se ha predicado el evangelio en donde, en todos los medios de comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más le hace falta a Dios? Misioneros, que su palabra ande por todo el mundo. Sí. ¿Y para eso qué se necesita? Obreros, nada más. ¿Van a comer de aire? ¿Van a comer de aire? ¿O van a comer de oración? ¿Qué se necesita? Recursos. Escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. Investiga a Dios qué es lo que le hace falta. Porque Ana cuando dijo: yo quiero tener un hijo, Él dijo: pero tú necesitas un sacerdote que esté en tu casa. Si tú me das la bendición de tener un hijo, yo te prometo que entregártelo a ti. Y Dios dijo: me gusta ese acuerdo. Yo te voy a dar un hijo para que tengas la bendición de ser madre, pero ese hijo va a ser para mi servicio. Oh, ¿estás entendiendo? Cuando tú le dices a Dios: Padre, necesito una casa porque la quiero poner para tu servicio, Dios dice: has pedido bien. Padre, necesito que este negocio que voy a cerrar
sea fructífero, sea bendecido. ¿Para qué? Para entonces patrocinar a un misionero del otro lado del mundo. Dios dice, efectivamente, a mí me hace falta gente que vaya a las naciones, que se predique el evangelio, que se hagan volantes, que se repartan Biblias. Por eso dice, Jehová se proveerá, porque Él se provee a través de lo que Él te da a ti. ¿Me estás entendiendo, cabezón? Por eso todo lo que nosotros viene a nuestras manos le pertenece a Él, y Él se provee de lo que tú das. Jehová se proveerá, no Jehová me proveerá. A Él le conviene que tú ores así, porque a ti te va a dar y tú le vas a dar a Él. ¿Me explico? Y no va a haber mezquindad. Pero un discípulo, uno de los obstáculos es el materialismo. Y por eso vemos cada vez en las maratónicas gente que habla como loca y desesperada, esperando a que Dios responda a sus peticiones. Una petición mezquina, una petición egoísta, una petición para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando estos telepredicadores baratos corrompen y tuercen los pasajes bíblicos a más no poder. Por eso Ana le dijo, a ti te hace falta un siervo, a ti te hace falta un sacerdote, dame el hijo y yo te lo doy. ¿Qué le hace falta a Dios? De acuerdo a lo que le haga falta, súpleselo, y Dios entonces te concederá los deseos de tu corazón. Póngase de pie, por favor.